Muchísimas gracias, doctor Milton, y un muy buen día para todos. Un agradecimiento muy especial al Ex Academy Perú y al ilustre Colegio de Abogados de Cusco por la invitación que me han hecho para participar en este segundo curso de actualización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y para mí es un gusto compartir con ustedes una temática eh, que es una de las que más me apasionan, que es el control de convencionalidad y en particular la visión que podemos plantear a partir de las leyes de amnistía y el análisis que se ha hecho de la misma dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Y lo primero que quisiera señalar es que los estados americanos, parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han sido influidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este ha sido un organismo que se ha encargado de examinar múltiples contextos de violaciones a los derechos humanos, contextos que muchas veces la investigación, juzgamiento y sanción de estos casos tan complejos muchas veces se ha visto obstaculizado por la presencia de las leyes de amnistía. Y debemos entender, estas leyes de amnistía implican una limitación precisamente a la investigación de este tipo de hechos. Y precisamente esta manifestación de las leyes de amnistía puede llevar a que entre en conflicto con los deberes que se encuentran contemplados en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que vienen a ser la base para hablar del control de convencionalidad. Desde esa perspectiva, en la presentación estaré haciendo referencia a la influencia que ha tenido esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos ordenamientos jurídicos que aplicaron leyes de amnistía frente a esos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aspecto que se encuentra relacionado con el artículo 1.1 y 2, y a partir de ello veremos cómo se aplicó el control de convencionalidad en este tipo de contextos. Y por lo mismo, entonces partiremos o estaré dividiendo la presentación en tres momentos. En un primer momento me referiré a los deberes que se encuentran o que se desprenden de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Posteriormente estaré realizando una breve síntesis de lo que significa ejercer el control de convencionalidad de acuerdo a los parámetros del sistema interamericano. Y finalmente hablaremos un poco acerca de la posición que ha tenido la Corte Interamericana frente a las leyes de amnistía y la manera en la que esta postura ha impactado el ordenamiento interno de algunos países como Perú, Uruguay, Chile y Brasil. Entonces, adentrándonos en el primer momento, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo primero que debemos recordar es que a partir de estos dos artículos se desprende la obligación que tienen los estados de cumplir con sus compromisos internacionales, que es lo que hemos conocido en el derecho internacional como el principio del pacta sunt servanda, es decir, que los estados que hacen parte de un tratado se comprometen a cumplir sus disposiciones y se comprometen a no excusarse en las disposiciones de su derecho interno como una excusa para dejar de cumplir sus compromisos internacionales. En consecuencia, pues del artículo 1.1 que consagra el deber general de respetar el contenido de la convención, pues se desprende que cuando no se cumple con este mandato se configura un hecho ilícito internacional. Ahora, ¿qué es un hecho ilícito internacional? Recordemos también que, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un hecho ilícito internacional hace referencia a una acción o a una omisión que debe ser atribuible a un Estado bajo el derecho internacional y que se va a constituir en un incumplimiento de una obligación internacional, que normalmente está consagrada en un tratado o en la costumbre internacional. De acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, también se ha aclarado que el hecho ilícito internacional se presenta con independencia de lo que esté establecido en el derecho interno. Es decir, que aun si dicha acción u omisión fuera lícita en el derecho nacional, esa evaluación de la configuración del hecho ilícito internacional se presenta desde el contenido del derecho internacional, no de lo que diga el derecho interno.
y por eso es que los estados no se pueden excusar en su legislación para exonerarse de sus compromisos internacionales. Ahora, descendiendo del sistema interamericano, si bien existe un corpus juris interamericano a partir del cual se hace el análisis de los hechos que pueden configurar o las circunstancias que pueden configurar un hecho ilícito internacional, pues lo cierto es que la base misma que se desprende del artículo 1.2 que consagran deberes generales, vienen a establecer una base genérica que es tan amplia que permite una protección multicomprensiva de los derechos de las personas. Porque el artículo 1.1 establece dos esferas de protección para las personas. Por un lado, establece la obligación de respetar los derechos. Y recordemos que esa obligación de respetar se traduce en acciones negativas, es decir, en dejar de hacer algo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo respeto el derecho a la integridad física de una persona? Pues no agrediéndola, ¿cierto? Entonces, allí se configura una acción negativa, es decir, la no perturbación del derecho. Pero también del artículo 1.1 se desprende una segunda obligación, que es la obligación de garantizar, que es lo que se conoce como acciones positivas. Es decir, cuando aquí sí tiene que intervenir o debe haber una acción por parte del Estado. Por ejemplo, el derecho a la vida se respeta no agrediendo o digámoslo acabando con la de una persona, pero también se garantiza cuando el Estado promueve acciones que permiten que las personas tengan una vida digna y que puedan sobrevivir. Por ejemplo, y allí en conexión con el derecho a la salud, pues si se brindan servicios asistenciales en salud, al mismo tiempo se está garantizando el derecho a la vida. Estos elementos entonces han sido relevantes desde las primeras sentencias de la Corte Interamericana. La Corte ha entendido que la obligación de respetar los derechos va a implicar o se va a desprender del artículo 1.1, además la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y la obligación de tomar medidas razonables ante su comisión a través del establecimiento de una pena adecuada y proporcional a esa conducta, unida también a la reparación integral de las víctimas. Entonces, para la Corte, esta es una obligación que se desprende del artículo 1.1. Curiosamente, si ustedes leen el texto del artículo 1.1, pues van a ver que no está literalmente de esta obligación, pero la Corte en su interpretación sistemática del tratado así lo ha entendido. Por otro lado, el artículo 2 de la Convención Americana viene a ser fundamental no solo para efectos de las leyes de amnistía, sino también para entender lo que significa el control de convencionalidad. El artículo 2 de la Convención consagra el deber de adecuar el derecho interno conforme a los mandatos de la Convención. Entonces, de esta obligación se ha derivado lo que se ha conocido como el control de convencionalidad, que nuevamente este control no está taxativamente contemplado en este tratado internacional. Realmente ha sido una creación jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana para buscar la efectividad de la propia convención. Tenemos unos antecedentes en términos de control de convencionalidad en las sentencias Mirna McChan versus Guatemala, Tibi versus Ecuador y López Álvarez versus Honduras, en donde en sus votos concurrentes el juez Sergio García Ramírez comienza a utilizar esta expresión, control de convencionalidad, para hacer referencia o hacer una especie de paralelo con el control de constitucionalidad que se ejerce en el derecho interno, pero tratando entonces de adecuar la expresión para decir que se debía hacer también un estudio comparativo entre el derecho interno y lo consagrado en la Convención Americana. Realmente iba a ser en el caso Almonacid Arellanos versus Chile del año 2006, en donde se iba a indicar ya de una manera sugestiva dentro del texto de la sentencia la necesidad de ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican dentro de los casos concretos y la Convención Americana. Posteriormente, sería desarrollando otros elementos de este control en sentencias relacionadas con leyes de amnistía, como lo son la Cantuta versus Perú, Gómez Luz versus Brasil,
Hellman versus Uruguay, el Mozote versus El Salvador, entre otros. ¿Qué características podemos destacar del control de convencionalidad? Bueno, la jurisprudencia de la Corte en las distintas sentencias ha ido destacando más que un concepto, realmente características y lineamientos muy generales para que los estados ejerzan este control sin establecer un molde demasiado estricto, sino unos parámetros generales que le permitan a los estados adecuarse de acuerdo con lo que consideren más apropiado en sus ordenamientos internos. En estos parámetros generales, la Corte ha establecido que el control de convencionalidad, como les decía, hace referencia a un contraste, un análisis que se debe realizar de la compatibilidad entre el derecho interno y la Convención Americana de Derechos Humanos y en general el Corpus Juris Interamericano, y ha dicho que tiene como característica que es un control ex oficio. Entonces, eso implica que para los estados que es un control complementario y paralelo al control de constitucionalidad y que se debe iniciar por parte del Poder Judicial o por aquellos órganos vinculados a la administración de justicia en todos sus niveles, pudiéndose extender también a todos los órganos del Estado dentro del respectivo marco de sus competencias. Entonces, esto implicará una obligación para los estados. No tienen que esperar a que un caso llegue al sistema interamericano para que la Corte se pronuncie sobre la compatibilidad de una norma, sino que los estados, ya sabiendo de antemano que existen unos lineamientos, unos estándares interamericanos en determinadas materias, pues deberían aplicar estos estándares sin necesidad de que la Corte se los ordene. Por supuesto, pues van a haber, digamos así, materias grises o incluso oscuras, es decir, materias en las que la Corte Interamericana nunca se ha pronunciado y en cuyo caso pues el Estado tendrá que hacer la interpretación que más se ajuste a los parámetros globales que existen en términos de derechos humanos. Por otro lado, otra característica que tiene el control de convencionalidad es que se trata de un análisis normativo que comprende lo que podemos denominar un bloque de convencionalidad, es decir, así como en el derecho constitucional tenemos un bloque de constitucionalidad, al menos en el caso de Colombia, en donde entendemos que la Constitución no son solo los 380 artículos de la Constitución, sino que también está integrada por tratados internacionales en materia de derechos humanos, tratados de VIH, entre otros, pues también a nivel del derecho internacional y del sistema interamericano se ha entendido que existe una especie de bloque de convencionalidad que el tratado en base o la columna vertebral del sistema es la Convención Americana, pero que existen también otros tratados que complementan este ámbito de protección, como la Convención de Belém do Pará, la Convención para la Prevención de la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana contra la Tortura, entre otros, todo lo cual también debe ser considerado por los estados a la hora de analizar su derecho interno con los parámetros internacionales. Y finalmente, pues la Corte misma también ha indicado que no ha impuesto un modelo específico para ejercer este control y por lo tanto, aunque esto puede parecer ambiguo en principio, lo cierto es que termina siendo necesario bajo la visión que se tiene del derecho internacional público y es darle la posibilidad al Estado de adecuar estos parámetros conforme a su propio modelo de derecho interno. Ahora, cuando la Corte Interamericana ha ejercido control de convencionalidad en casos donde la norma que se encontraba en contravía con la Convención Americana era una ley de amnistía, pues la Corte realmente encontró que este era un escenario en donde se es propenso a vulnerar los derechos humanos de las personas. Y en estos escenarios ha determinado los criterios bajo los cuales se entiende que las amnistías no son compatibles con la Convención Americana. Esto, por supuesto, ha influido en mayor o en menor medida en los ordenamientos de los estados. Entonces, teniendo en cuenta que este control de convencionalidad iba a ser fundamental a la hora de hacer un análisis de las leyes internas, en particular de las leyes de amnistía, pues consideremos un poco cuál ha sido esa trayectoria de las leyes de amnistía en la jurisprudencia interamericana. En este punto, entonces, vale la pena precisar un poco cuál fue el punto de partida para este análisis.
Y en principio fue la Comisión Interamericana la que ejerció un rol relevante en la materia, porque recordemos que los casos, de acuerdo con el trámite del sistema interamericano, los casos inicialmente llegan por la Comisión Interamericana, que es la que hace el análisis inicial del caso. Entonces, la comisión empieza a encontrar ya desde mediados de la década de los 80 que habían múltiples casos en donde las víctimas no habían logrado la reparación en el derecho interno porque las leyes de amnistía habían impedido que esto sucediera. Por lo tanto, en 1985, la comisión en su informe anual hizo o llamó la atención sobre esta situación y a partir de 1992 empieza a presentar informes de fondo, que recordemos los informes de fondo son el medio a través del cual la comisión se pronuncia sobre la eventual responsabilidad o no de un Estado. Entonces empezó a presentar informes de fondo contra distintos estados, bueno, en relación con distintos estados, en donde llamaba la atención sobre la responsabilidad de los estados por no haber reparado a las víctimas como consecuencia de la aplicación de una ley de amnistía. En este sentido, entonces, eh, cuando llegan estos casos a la Corte Interamericana, pues la Corte se empieza a pronunciar, pero no fue un pronunciamiento que pudiéramos decir que fue, digamos, totalmente contundente desde el principio. En realidad, uno de los primeros antecedentes relevantes en la materia fue el caso Castillo-Páez versus Perú. Es un caso en donde se examinó la falta de investigación de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado peruano a raíz de dos leyes de amnistía que impedían el desarrollo del proceso penal contra los responsables de este caso. Y en esa ocasión, la Corte Interamericana indicó de manera muy genérica que Perú tenía la obligación de investigar los hechos objeto de reproche porque los familiares de las víctimas tenían el derecho a conocer qué sucedió con su ser querido, incluso a pesar de los obstáculos normativos que tuviera que superar el Estado. Y además le indicó al Estado que debía prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y sancionar a los responsables de las víctimas. Entonces, la Corte sí hace un llamado de atención, no le dice a Perú en ese momento que las leyes de amnistía estaban prohibidas en el sistema interamericano o que tampoco dijo en ese momento que sus leyes de amnistía fueran inconvencionales, pero sí le dijo, ustedes tienen que investigar. Independiente de los obstáculos que hayan, deben investigar. Entonces fue un llamado de atención indirecto y de hecho lo que se llama la atención, si ustedes leen esta sentencia, es que se debatió, o en la sentencia se observa que se da a conocer un debate que se dio dentro del trámite procesal, principalmente entre el Estado y la Comisión Interamericana, porque el Estado indicó que la Corte Interamericana no estaba facultada para conocer de este caso como consecuencia de las leyes de amnistía. Así que básicamente lo que en ese momento el Estado peruano afirmaba era que su derecho interno limitaba el ámbito de análisis del derecho internacional, en particular el ejercido por la Corte Interamericana. La comisión, en cambio, manifestó que se debía recordar el principio del pacta sunt servanda y que el Estado no podía excusarse en su ordenamiento interno para eludir estas obligaciones internacionales. Y de hecho, ya desde este momento la comisión había solicitado a la Corte que se pronunciara sobre la incompatibilidad de este tipo de leyes frente a la Convención. Pero la Corte realmente en ese punto, es por allá en el año 99, la Corte todavía para este momento no se manifestó, no se pronunció directamente en ese sentido, solamente destacó la responsabilidad del Estado para investigar estos hechos. Ahora, en esa oportunidad también el tribunal se pronunció de manera muy superficial sobre la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Fue realmente en el caso Barrios Altos versus Perú, en el año 2001, creo que es un caso que la mayoría de ustedes deben haber escuchado por la trascendencia que ha tenido en el ordenamiento interno peruano. Y se trata entonces de un caso donde la Corte trata de manera tajante la situación de las leyes de amnistía y estableció que no son admisibles las disposiciones de amnistía, ni las disposiciones de prescripción, ni los excluyentes de responsabilidad penal
que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos. Y debía entonces para la Corte en ese momento entenderse que estas graves violaciones incluían actos como la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, principalmente estas acciones, pero deja abierta la posibilidad, indicando también que también debía entenderse que estaba prohibido en relación eh, con cualquier otro hecho que vulnerara derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Este pronunciamiento además iba a obtener una relevancia bastante grande porque después de ello el Estado peruano solicita una sentencia de interpretación por parte de la Corte aclarando o solicitando aclaración en cuanto a los efectos de este fallo. Y la Corte indica en esta sentencia de interpretación que los efectos de este fallo, del caso Barrios Altos versus Perú, iba a ser o iba a tener efectos erga omnes. Por lo tanto, entiende que las leyes de amnistía no podían representar un obstáculo en las investigaciones, no solo dentro del caso Barrios Altos versus Perú, sino también de cualquier violación grave de derechos humanos sucedido en Perú que estuviera siendo obstaculizada por esta misma ley de amnistía. Eso hace que podamos inferir que la Corte determina haciendo un llamado para que el Estado adecuara el ordenamiento interno conforme a los parámetros de la Convención, destacando la necesidad de procurar un efecto útil para efectos de la Convención Americana. Y además, esta sentencia se iba a ver complementada por varias otras que se iban a dar sucesivamente tras el caso Barrios Altos, como ha sucedido con el caso La Cantuta versus Perú, Almonacid Arellano versus Chile, Gómez Luz versus Brasil, Hellman versus Uruguay. Todos estos casos nos muestran cómo la Corte reafirma que las leyes de amnistía no son compatibles con el sistema interamericano. Y aquí aclaro algo, sobre todo porque con posterioridad al caso El Mozote versus El Salvador, la Corte o de esta sentencia se puede inferir que esencialmente cuando la Corte se refiere a que las leyes de amnistía no son compatibles con la Convención, se ha entendido que no son compatibles las leyes absolutas de amnistía, es decir, las conocidas como las leyes de perdón y olvido, es decir, aquellas que dicen olvidémonos de que esto sucedió, perdonemos a todo el mundo, no reparemos a las víctimas y continuemos nuestras vidas. Ese tipo de leyes están proscritas en el sistema interamericano y han sido respecto de este tipo de leyes que la Corte Interamericana le ha indicado a los estados que deben modificar su ordenamiento interno y eliminar los efectos jurídicos de estas disposiciones. Pero la Corte ha analizado otro tipo de casos, principalmente relacionados con Guatemala, en donde hubo también una ley de amnistía, pero se excluyeron las graves violaciones a los derechos humanos y la Corte en relación con Guatemala no ha llegado a declarar inconvencional la ley de amnistía, lo que nos hace pensar que en tanto estas leyes de amnistía no se refieren a graves violaciones a los derechos humanos o a crímenes de lesa humanidad, pueden llegar a ser compatibles con el sistema interamericano. Ahora, en torno a los parámetros, condensando o sintetizando los parámetros jurisprudenciales que la Corte ha desarrollado en relación con las leyes de amnistía, podemos señalar primero que la Corte ha precisado que las leyes absolutas de amnistía representan un obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción de esos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto su expedición se va a constituir en una vulneración a la Convención Americana, en particular al artículo 2, que es el deber de adecuar el ordenamiento interno, que implica no solo no expedir leyes incompatibles, sino también modificar esas normas que puedan ser incompatibles con el sistema interamericano. De igual manera, la Corte ha llegado a establecer que esa invalidez de las leyes de amnistía pues tiene sus efectos erga omnes, es decir, no debe surtir efectos jurídicos en ningún caso que se trate de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Y por lo tanto, de esto mismo se deriva la necesidad de que las autoridades ejerzan el control de convencionalidad. Es decir, si estas normas ya existían en un ordenamiento interno de un Estado y, eh, digamos, existían previo al pronunciamiento del caso Barrios Altos versus Perú y su continuidad se da dentro de un Estado, pues lo que deberían hacer los jueces es ejercer el control de convencionalidad, sobre todo pues si esa ley, como digo, todavía existe, y por lo tanto pues debe llevar un Estado en el que no represente un obstáculo, como ya sea declarándola inconvencional o realizando una reforma legislativa para que no exista o definitivamente pues declarando de acuerdo con el ordenamiento interno pues variará, podrá por ejemplo declararse inconstitucional, en otros casos derogarse las leyes, en fin, dependiendo del ordenamiento interno esto se puede cumplir de una forma u otra. Lo importante es entonces que se suprima esta norma y las prácticas que entrañan esa violación a los contenidos de la convención. Y concomitantemente con esto, pues la Corte también ha hecho un llamado a los estados para que no solamente eliminen las leyes de amnistía, sino que también tipifiquen los delitos de tortura y desaparición forzada y desplazamiento forzado, que muchas veces no estaban incluidas en el ordenamiento interno de los estados y por lo tanto, o por lo menos no estaban consagrados como crímenes de lesa humanidad y por lo tanto pues esto llevaba a que a veces cuando eliminaban la ley de amnistía pues igual no se investigaba porque ya habían pasado 10, 20 años o más y por lo tanto declaraban la prescripción del delito. Muchos hechos no se investigaban, por ejemplo, como ejecuciones extrajudiciales o como torturas, sino que se investigaban como, en el caso de las torturas, por ejemplo, como una lesión personal y la prescripción en esos casos pues es mucho menor que, por ejemplo, el caso de la tortura. Bien, con estos parámetros generales en torno a lo que ha dicho la Corte Interamericana frente a las leyes de amnistía y el control de convencionalidad, pues analicemos cómo ha sido la influencia de la jurisprudencia interamericana en los casos más representativos de las leyes de amnistía, como ha sucedido en el Estado peruano, en Uruguay, en Chile y en Brasil. Pues no hay duda que estas sentencias de la Corte Interamericana han sido lo que podemos llamar una sentencia hito, una sentencia bastante importante en el sistema interamericano. Sin embargo, esta sentencia, si bien digamos, las víctimas lo han recibido con bastante agrado, no ha sucedido lo mismo con los estados. No todos los estados han visto con buenos ojos que la Corte indique estos elementos, llame la atención del Estado y le ordene que modifique su ordenamiento interno. Así que esa influencia, ese impacto de estos tipos de sentencias, pues realmente podríamos decir que no ha sido homogéneo. Ha variado de acuerdo con el Estado y en algunos casos podemos decir ha tenido una amplia recepción y en otros casos lamentablemente pues no ha sido realmente cumplido este tipo de disposiciones. Miremos, por ejemplo, el caso de Perú. Como mencionaba previamente, tuvimos un primer antecedente en esta temática en el año 1997 con el caso Castillo Páez, en donde se argumentó la imposibilidad de continuar con las investigaciones debido a las leyes de amnistía y donde la Corte entonces indicó que se debían superar esos obstáculos y el Estado debía investigar estas circunstancias. Pero luego tenemos entonces el caso Barrios Altos, ya sabemos que es allí donde realmente la Corte le dice al Estado peruano las leyes de amnistía que tiene el Estado peruano, tenía el Estado peruano, son inconvencionales, no deben producir efectos jurídicos y allí es entonces donde se plantea un reto para el Estado peruano y es cómo cumplir eh, este pronunciamiento de la Corte Interamericana. Y el análisis que se ha hecho por parte de expertos en este sentido es que en el caso peruano ha habido una buena recepción de este estándar porque se han encontrado en los seguimientos que ha hecho la Corte a esta sentencia. Por ejemplo, se ha visto cómo el Consejo Supremo de Justicia Militar había dispuesto la nulidad
de las decisiones a través de las cuales había aplicado amnistías a múltiples agentes involucrados en crímenes de lesa humanidad y por lo tanto habían vuelto a surtir efectos las condenas que se habían surtido contra estos militares. Y de la misma manera se destacó por parte de la Corte en sus resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos versus Perú. Veía también como la Fiscalía había emitido una resolución donde se disponía que todos los fiscales que hubiesen conocido el procesos donde se hubieran aplicado estas leyes de amnistía debían solicitar en los respectivos juzgados de ejecución de sentencias pues que se reabrieran los casos correspondientes. Y además podemos decir que el Poder Judicial en este caso jugó un papel importante porque adecuaron o implementaron adecuadamente el control de convencionalidad, porque no esperaron en muchos casos a recibir una orden, sino que hubo jueces que reabrieron casos a partir del pronunciamiento que realizó la Corte Interamericana. Y además la Corte Interamericana hizo un análisis muy interesante porque a pesar de que todas estas acciones se implementaron, la Comisión Interamericana le decía a la Corte que el Estado peruano no había eliminado taxativamente las leyes de amnistía. Sin embargo, cuando la Corte hace una revisión del ordenamiento interno peruano, encuentra que el Código Procesal Constitucional de Perú establecía que las sentencias internacionales en materia de derechos humanos surtían efectos directos y por lo tanto la Corte entendió que cuando ella, la Corte Interamericana, indicó que la ley de amnistía no surtía más efectos, pues desde ese mismo momento surtió efectos en el derecho interno peruano y por lo tanto para la Corte no era necesario que el Congreso, la Corte, el Tribunal Constitucional peruano derogara o indicara inconstitucional esta norma porque para la Corte esta disposición del Código Procesal Constitucional implicaba o tenía efectos directos en el ordenamiento interno peruano. Por lo tanto, entonces se ha considerado que ha sido un escenario positivo en materia de leyes de amnistía en donde pues, hubo una influencia bastante importante. Por otro lado, en el caso chileno, tenemos un caso también muy representativo en materia de leyes de amnistía, que es el caso Almonacid Arellanos versus Chile, ya del año 2006, un par de años después de Barrios Altos versus Perú. Y en este caso, en el caso chileno, en el caso Almonacid Arellanos, también se estaba investigando, o más bien se había visto cómo se había obstaculizado la investigación de la desaparición forzada del señor Almonacid Arellano, como consecuencia de la ley de amnistía que había sido aprobada en el ordenamiento chileno. En este sentido, cuando se emite la sentencia Almonacid Arellanos, nuevamente se reiteró la postura de que esta ley de amnistía, que era absoluta, no era compatible con el sistema interamericano, por lo tanto no debía surtir efectos jurídicos y pues llama la atención del Estado chileno para que pues modifique o adecue su ordenamiento interno en este sentido. En el caso chileno, pues no tenían una disposición como la del caso peruano y por lo tanto el primer camino que se desprendió de esta disposición de la Corte fue realizar un trámite en el Congreso de la República, en donde se presentaron dos proyectos de ley con la finalidad pues, de modificar el ordenamiento interno. Uno de los proyectos de ley era una ley interpretativa del artículo del Código Penal donde se establecían las causales de extinción de responsabilidad penal. Y la modificación que se quería realizar era introducir la disposición que indicara que las figuras como las leyes de amnistía, los indultos, la prescripción, no debían ser aplicables a delitos de guerra ni al genocidio o delitos de lesa humanidad. En donde se quería modificar un artículo del Código de Procedimiento Penal que estableciera una nueva causal de revisión en casos de violaciones a los derechos humanos. Y es cuando la Corte, en su resolución de supervisión de cumplimiento del caso Almonacid, revisa cómo iba el trámite en Chile, la Corte indicó que si bien pueden existir distintas medidas de derecho interno
a través de las cuales el Estado podría asegurar el resultado de modificar su ordenamiento interno de manera efectiva, pues la Corte encuentra que pues el Estado había optado por hacerlo mediante una reforma legislativa. La Corte entiende que este es un camino que sí era posible tomar para cumplir esta, digamos, esta orden dada por la Corte Interamericana, pero llamó la atención de Chile diciéndole, porque esta supervisión del cumplimiento se realizó alrededor de 3 años después de la sentencia del Monacid, y lo que la Corte encontraba era que si bien había evidencias de que el trámite de reforma legislativa se había iniciado, después de 2 años de estar en trámite todavía no se vislumbraban o no se habían dado a conocer a la Corte resultados concretos. Es decir, no se veía que se hubieran aprobado estas leyes. Por lo tanto, la Corte instó al Estado para que tomara medidas efectivas en ese sentido. Y por lo tanto, pues en este caso, lo que se vislumbraba o lo que se tiene conocimiento es que finalmente estas reformas legislativas no prosperaron. Ahora, eso en principio nos daría a entender que la jurisprudencia tuvo un impacto leve, o en principio tuvo un buen impacto porque llevó a que digamos, todo el aparato estatal se moviera, en especial el aparato legislativo, pero pues no se surgió el efecto esperado. No obstante, pues recordemos que el salvavidas, llamémoslo así, de este tipo de circunstancias es el Poder Judicial. Finalmente, cuando ninguna otra institución en el derecho interno actúa, pues queda en manos del Poder Judicial el ejercicio del control de convencionalidad, y el que se realice de manera adecuada es lo que puede llevar a que haya un efectivo cumplimiento de los estándares interamericanos. En este caso, más que la Corte lo haya dicho en sus sentencias de supervisión, en el diálogo que hemos tenido en otros escenarios académicos, se ha dado a conocer por algunos otros colegas chilenos que el Poder Judicial sí ha llegado a reabrir algunas causas bajo el entendido que ejercen un control de convencionalidad, pero no es un hecho generalizado en el Estado chileno, lo que nos puede decir es que realmente tuvo un impacto leve, dado que pues, realmente no hubo una reforma clara o un cumplimiento claro de modificación del derecho interno, y por lo tanto quedó en manos del Poder Judicial, pero con unas limitaciones importantes en este sentido. Por otro lado, también tenemos el caso de Brasil, que diría yo que es el escenario pesimista. En el caso de Brasil tenemos una sentencia que es la sentencia del caso Gómez Luz versus Brasil, que es del 2010, pero además tenemos una sentencia relativamente reciente que es la del caso Herzog versus Brasil, que si no me falla la memoria es del 2018, 2017, 2018. Un caso también muy importante, ambos son de leyes de amnistía. El caso Gómez Luz fue el caso en donde la Corte se pronunció inicialmente sobre las disposiciones relacionadas con las disposiciones relacionadas con la amnistía propiamente de Brasil. Allí reitera su criterio, las leyes de amnistía no son compatibles con el sistema interamericano, llama al Estado brasileño a adecuar su ordenamiento interno y a ejercer adecuadamente un control de convencionalidad. Y eliminando entonces pues esos obstáculos legales que impidieran la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente, cuando la Corte ha hecho la supervisión del cumplimiento de esta sentencia de Gómez Luz, la Corte ha encontrado que el Estado brasileño no ha cumplido con las disposiciones o las órdenes que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de hecho la Corte resaltó, el caso Gómez Luz es de finales del año 2010, y la Corte encuentra que en abril del 2010 el Supremo Tribunal Federal de Brasil había resuelto una acción de incumplimiento en donde declaraba que la ley de amnistía brasileña era convencional o era constitucional y tenía completa validez. Entonces allí había una encrucijada, porque tenía un pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal que decía que la ley era válida, y luego un par de meses después un pronunciamiento de la Corte Interamericana que dice no, no es válido.
¿Qué ha sucedido? Pues que los jueces del derecho interno, teniendo pues, o estando de cierta manera supeditados al pronunciamiento del Supremo Tribunal, pues han seguido el criterio del Supremo Tribunal y no el criterio de la Corte Interamericana. E incluso algunos que han intentado ejercer el control de convencionalidad, por ejemplo, la Corte encontraba que hubo algunos, sobre todo algunas víctimas que habían intentado acudir al Poder Judicial solicitando que se reabrieran algunas acciones penales teniendo en cuenta el control de convencionalidad, pues se encontró que estos jueces habían rechazado in limine estas disposiciones por una imposibilidad jurídica, teniendo en cuenta que el Supremo Tribunal Federal ya había dicho que la ley de amnistía era válida y por lo tanto pues no se podían reabrir estas investigaciones. Claramente entonces podemos observar que aunque el Supremo Tribunal Federal era consciente de que ya existía un parámetro interamericano que se venía dando desde el 2001, para el 2010 el Supremo Tribunal no ejerció el control de convencionalidad y por el contrario reafirma la postura interna. Y lamentablemente, 8 años después, en el 2018, cuando se da el caso Herzog versus Brasil, nuevamente un caso de amnistía, lo que hace la Corte Interamericana es nuevamente llamar la atención del Estado peruano porque se encuentra que todavía, 8 años después de la sentencia Gómez-Nut, sigue vigente la ley de amnistía. Podemos decir entonces que es un escenario en donde el impacto, la influencia de esta jurisprudencia interamericana fue nula. Y finalmente, revisando otro caso emblemático en materia de leyes de amnistía, podemos observar el caso de Uruguay. Un caso muy interesante que les recomiendo su lectura, el caso Hellman versus Uruguay, que es del año 2011. Nuevamente es un caso en donde se había impedido la investigación, juzgamiento y sanción de un conjunto de desapariciones forzadas en el marco de la persecución, algunos grupos o militantes de grupos de izquierda. Y en este caso, la Corte nuevamente se pronuncia, reitera que la ley de amnistías absolutas son inconvencionales y que por lo tanto la ley de amnistía de Uruguay era inconvencional y llama a que se realice el control de convencionalidad y que además a que el Estado adecue su ordenamiento interno. En este caso, el Poder Ejecutivo y Legislativo, dentro de sus respectivas competencias, buscaron remediar ese incumplimiento al artículo 2 de la Convención Americana, pues, que había incurrido el Estado por haber creado o haber establecido esta ley de amnistía. Entonces, lo que efectivamente se encontró es que en el 2011 se promulgó una ley que era una ley que buscaba restablecer los derechos de las víctimas que fueron objeto de delitos cometidos durante pues, lo que se llamó la aplicación del terrorismo de Estado hasta 1985. Y además el presidente de la República, eh, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, Pepe Mujica, que fue también víctima de este terrorismo de Estado, en su momento también emitió un par de decretos con la finalidad pues, de permitir que no se obstaculizaran esta ley de amnistía no obstaculizara la investigación de estos hechos. Y de igual manera se abrió una investigación relacionada con pues, la víctima de desaparición forzada dentro del caso Hellman, pero lamentablemente hubo varios obstáculos dentro de la investigación. Por un lado, porque no se estaba investigando realmente una desaparición forzada, sino un homicidio simple, y eso llevó a que cuando se reabrió la investigación, pues se tuviera un obstáculo y era que que los jueces determinaron que ya había prescrito el delito y por lo tanto no se podía investigar. Esto entonces lleva a que se realicen algunas acciones en el derecho interno. En particular, esto llega a la Suprema Corte de Justicia y lamentablemente en este caso, pues la Corte decide declarar inconstitucional no la ley de amnistía, sino
las normas o las disposiciones que habían limitado la ley de amnistía y decide establecer la vigencia de la ley de caducidad, como se llamó en Uruguay, que es la ley de amnistía. Bajo el entendido entonces que pues esta ley pues no afectaba la prescripción de los delitos y por lo tanto pues que no se podían investigar delitos que se hubieran ya prescrito. Esto entonces nos muestra que hay un choque, ¿no?, entre los poderes del Estado, en este caso, el Poder Judicial y el Poder el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo quisieron darle cumplimiento al Estado, pero notemos cómo el Poder Judicial puede llegar a obstaculizar este tipo de acciones cuando no se ejerce adecuadamente el control de convencionalidad. Así que con ello podemos concluir, en primer lugar, que los estados al ratificar un tratado internacional se comprometen a cumplir las obligaciones derivadas de este tratado y que en el caso del sistema interamericano, la convención consagra en sus artículos 1.1 y 2 obligaciones generales de respetar y de garantizar los derechos que ya están contemplados y además el deber de adecuar el ordenamiento interno conforme a la convención. De igual manera, podemos concluir que en relación con las leyes de amnistía, la Corte ha indicado que estas no pueden representar un obstáculo para la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Ha entendido entonces que no se puede garantizar, no se debe generar impunidad a través de las leyes de amnistía, sino que se deben reabrir las investigaciones si a ello hay lugar. Y finalmente podemos ver cómo el adecuado ejercicio de un control convencional a nivel interno puede ayudar a que se cumplan las obligaciones internacionales en la materia, sobre todo por parte del Poder Judicial, quien puede ser en muchos casos la última instancia a través de la cual se puede generar un remedio a la violación a los derechos humanos, pero cuando no se ejerce adecuadamente el control de convencionalidad, el propio Poder Judicial puede ser pues, el mecanismo o la institución que termine precisamente generando un incumplimiento de obligaciones internacionales como la de ejercer el control de convencionalidad.